bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hoy la voy a hacer corta. La tierra, en sus recursos naturales, se está extinguiendo. Paraguay no es la excepción a esta situación de declive mortal de los recursos naturales. Pero a diferencia de otras naciones desarrolladas en políticas de Estado, en Paraguay faltaría justamente eso, una real política de Estado ambiental. Las cifras son contundentes. Hectáreas y hectáreas de bosques que se pierden día a día. Cursos naturales de agua que se ven contaminados. Les doy dos ejemplos de esto. La intervención que se dio en la construcción de un casino en el río Paraguay, ahí cerca de Limpio, en donde se partió en dos un lugar que está ubicado en medio del río con su propia biodiversidad, que para la denuncia que está siendo investigada en la Fiscalía era un islote, ahora está partido a la mitad, y para la defensa ante esta denuncia era un simple banco de arena. Sin embargo, ese simple banco de arena, entre comillas, tenía su propia biodiversidad. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que les doy, en Limpio otra vez. Una laguna que saltó a la fama internacional por una bella agua, por una bella planta acuática que floreció años atrás en el verano en ese lugar, partida a la mitad por un camino de tierra, cuya construcción fue autorizada por el propio MADES, según la investigación fiscal que se está desarrollando. Y en esa misma laguna otro crimen ambiental, absolutamente contaminada esa laguna. Ni les cuento sobre el arroyo San Lorenzo, que hay horas en el día que parece es literalmente un arroyo de sangre. Son ejemplos contundentes, concretos, palpables, verificables, de un desinterés ciudadano sobre nuestro medio ambiente. Y yo les insisto en esto, no es que las generaciones futuras van a sufrir el desinterés de esta generación por la situación del medio ambiente. Nosotros, esta generación, ya la está sufriendo. ¿O ustedes qué creen? ¿Por qué creen que el río Paraguay está alcanzando su nivel más bajo en 60 años? ¿O por qué creen de la masificación de los focos de incendio? ¿O por qué creen de la ausencia de lluvias en una época que supuestamente debe haber mucha lluvia? No hay lluvia. ¿O por qué creen que en plena primavera hemos alcanzado una temperatura de 47 grados? Siquiera todavía es verano. Lo que va a pasar en el verano, ni se imaginan. Entonces, la estoy haciendo corta. Me rindo ante la evidencia. Nos estamos extinguiendo. Nos estamos muriendo. Porque estamos matando la única casa que tenemos en el mundo. Pero como decía Aquino, a través de Mafalda, en una de sus celebradas tiras, Mafalda decía de que hay que preguntarle a Dios cómo fue posible que haya patentado y construido un manicomio circular, que es la Tierra, porque nos estamos matando y como personas que no tenemos, al parecer, el uso de la razón, no nos está importando nada. Dense cuenta, nos estamos matando al matar la única casa que la humanidad tiene en todo el universo. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Hoy nos acompaña el viceministro de Tributaciones, Óscar Urué,
para hablar de un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver con la aplicación cada vez más eficiente, a mi humilde entender, de las leyes tributarias que combaten y persiguen a la evasión impositiva, que por las nuevas normativas está directamente vinculado como un delito precedente al crimen del lavado de dinero. Ya en la cuestión de evasión de divisas no se queda nomás en esa avivada, entre comillas, de no pagar impuestos. No, eso que se comete ya está vinculado a un crimen, como es el lavado de dinero. Viceministro Oscar Urue, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Héctor. Buenas noches para toda la teleaudiencia. Un placer estar contigo en el programa. Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar en materia, quiero hablar de una noticia positiva, porque hay que contarla, ¿verdad? Por más que sea una información meramente económica. Pero, a ver, al contrario de lo que uno podría haber estimado por esta cuestión de la pandemia, la gente está pagando sus impuestos, se están pagando impuestos, significa que hay movimiento económico. Sí, definitivamente, Héctor, una nota destacable es que en lo que corresponde a agosto y septiembre tuvimos un aumento haciendo siempre la comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. O sea, comparando agosto y septiembre del año 2019, estamos viendo un aumento y eso es muy importante porque se está cortando la brecha que teníamos de negatividad desde marzo, cuando empezamos en 7% negativo, abril una caída estrepitosa de más de 53% negativo, y bueno, y empezamos a recuperarnos un poco ya en mayo con un 34-35% negativo, y bueno, eso significa aproximadamente 250 millones de dólares menos que recaudamos, y bueno, esa brecha se está cortando con la recuperación que tuvimos a partir de agosto. Y eso realmente es importante, Héctor, porque quiere decir que allá por el 12 de marzo, cuando desde el gobierno implementamos medidas económicas, un paquete de medidas, entre ellas, por ejemplo, la postergación del pago de O impuestos, la flexibilización. la flexibilización con la posibilidad de poder fraccionar sin intereses, eso ayudó muchísimo. Y creo que vamos a recuperarnos, de hecho los números están diciendo que vamos a recuperarnos mucho más rápido de lo que nosotros habíamos esperado. Y eso también significa un compromiso de parte del sector privado, ¿verdad? Que está apostando Claro. y aprovechando justamente la presión tributaria baja. Nosotros tenemos 9,9% de presión tributaria, haciendo una comparación con el PIB, es reconocido eso a nivel mundial. Y creo que también tiene que ser una fortaleza que le tenemos que aprovechar como país para lograr inversión extranjera. Claro, porque si tenemos que pagar tan poco en impuestos, obviamente deberíamos tener un altísimo nivel de cumplimiento, por ende un mínimo nivel de evasión. Correcto, entonces ese es el desafío que tenemos ahora. Hay que recordar que con la nueva ley 6.380, que está vigente a partir del 1 de enero, se establece, se soluciona mucho de las lagunas o muchas de las lagunas que habían anteriormente, y la posibilidad un poco de la elusión. Hay que recordar un poco que la elusión es la forma legal de evadir impuestos, ¿verdad? Y creo que eso ayudó y está ayudando muchísimo también en la simplificación y sobre todo el cumplimiento, como vos mismo lo decís, ¿verdad? Creo que es un dato destacable, y sobre todo quiere decir que no es que tuvimos suerte o no es que fue casual este mejoramiento de la economía, sino que se realizó en base a un plan realmente importante que hizo el gobierno y que el sector privado también acompañó, ¿verdad? Entonces, creo que es importante, creo que es destacable, y sobre todo tenemos que mirar un poco más en conjunto esto, porque al final aquí no es empresas versus Estado, sino que tenemos que mirarlo en todo el conjunto, porque al final el desarrollo del país es el que está de por medio. Entonces, creo que es muy importante eso y es muy destacable, ¿verdad? Nosotros hicimos todo el esfuerzo de la administración tributaria para poder, por un lado, flexibilizar, pero por otro lado también hacer que cumplan las obligaciones tributarias. Y en ese sentido estamos trabajando también justamente a los efectos de evitar, porque es muy fácil aumentar impuestos, pero acá lo que tenemos que hacer, y es lo que nosotros estamos haciendo, es hacer que todos paguen lo que corresponde, ni más ni menos, sino que con lo que corresponde. Pero bueno, pero que en la política económica de Estado eso que se paga sea bien utilizado. Por supuesto, ese es también el desafío de parte del Estado. Hay que recordar que dentro del plan Yapuá Paraguay, que es el plan de reactivación económica, hay tres ejes y transversalmente está justamente el achicamiento y la mejora del gasto público. Ujú. Ahora, entrando en materia para lo que te invitamos,
Es algo que ya habíamos hablado inicialmente, cuando explotó todo esto, un esquema que no sé si es una de las más grandes mega evasiones, pero le pegan el palo. ¿Por qué digo que le pegan el palo? Porque hay hasta clubes de fútbol. Sé que no puedes hablar en detalles de cuáles son estos clubes de fútbol, por más que al parecer ya se filtraron los nombres, pero ¿por qué clubes de fútbol y también organizaciones no gubernamentales que también se ha publicado que están en esta lista de instituciones que habrían adquirido facturas falsas? Pero por qué ONGs y clubes de fútbol que están exentos de pagar impuestos, de ciertos impuestos, tendrían el interés de comprar facturas? Bueno, ahí hay que ser un poco claros, Héctor. Nosotros creemos que esto se debe principalmente a los controles, por un lado. Cada vez las organizaciones tienen mayores controles para utilizar recursos, para utilizar dinero, independientemente de que paguen o no impuestos, ¿verdad? Entonces, para sacar dinero de una institución, sea club de fútbol, sea ONG, vos necesitas una factura. Entonces, entiendo que en esa FAM se incluyó una factura que a lo mejor no era correcta o esa es una presunción que tenemos, ¿verdad? O también fueron embaucados, por llamar de una manera, las autoridades de estas instituciones. Puede ser, por eso es importante el derecho a la defensa, que ellos puedan presentar las documentaciones que hacen a su descargo o a su defensa técnica, porque aquí hay dos vertientes. Una que es la cuestión administrativa, que nosotros tenemos que dirimir y determinar el grado de responsabilidad, y ahí aplicamos las sanciones administrativas. Pero por otro lado tenemos ya una causa penal, ¿verdad? Ya se tiene que ver la persecución penal de parte del Ministerio Público, porque esto ya está en una denuncia presentada, ya cuando nosotros habíamos detectado el esquema bastante importante empresas fantasmas, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que es empresas fantasmas, Héctor? Porque voy a explicar así sencillamente. Este esquema lo que hacía era, le traía a una persona que por su actividad no estaba inscrito en el RUT. Por ejemplo, un vendedor ambulante. El vendedor ambulante no sabía que estaba inscrito en el RUT y no sabía que tenía una empresa unipersonal. Entonces, se crearon 52 empresas unipersonales a los efectos de vender servicios y bienes de diferentes rubros. Por ejemplo, ¿qué rubros? Alimentos, por ejemplo, elementos de construcción, o prestaciones de servicios personales. Ahí Pero cuando ¿cuál es hablamos, la característica? Las 52 empresas eran fantasmas que emitieron estas facturas. claro, porque esa es la forma más difícil de detectar, porque anteriormente ellos clonaban facturas, entonces era mucho más fácil poder detectar. Entonces hicieron dos cosas que son muy importantes a los efectos de evadir los controles. Por un lado, uno de los indicadores es, por ejemplo, si Héctor Alegre tiene un número de celular registrado como contribuyente y hay 3 empresas que tienen el mismo número de celular, es un llamado de atención para los controles. Entonces, evidentemente, se puede cruzar y hacer los controles a Héctor y a las 3 empresas, porque tiene registrado el mismo número de celular. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos tenían más de 50 chips, donde tenían más de 14 aparatos celulares en el cual tenían los números que declaraban en el registro único de contribuyente. Entonces, de esa forma evitaban que tributación le pueda controlar por el lado del número celular, ¿verdad? Entonces, ellos detectaron ya que era una forma de control, entonces evidentemente ellos ya sabían que por ahí tenían que tener, cada empresa tenía que tener un número de celular diferente. Eso Sí. por un lado. Y por otro lado, bueno, ellos emitían facturas, ¿verdad? Pero evidentemente no prestaban ningún servicio ni vendían ningún bien. Al solo efecto de vender la factura al que estaba Y necesitando. todos los titulares de estas empresas eran unipersonales o eran sociedades. Eran unipersonales. Y estas personas, estas 52 personas, ¿son personas de carne y hueso las 52? Sí, que no sabían que estaban registrados en el RUC. Porque por su naturaleza, te digo, ¿Quién estaban, por ejemplo, estas 52 personas? un vendedor ambulante que algunos ni siquiera saben leer lastimosamente, ¿Sí? y estaban inscriptos. Tenían su cédula y famoso, usan su cédula y no saben realmente que ya estaban inscriptos, ¿verdad? Esa es una ¿Amas de particularidad. casa? Sí, también podemos.
¿Sabes qué pasa, Ujú. Héctor? Aquí en Paraguay, lastimosamente, el tema de la cédula, te piden para tu currículum una fotocopia de cédula, te piden para cualquier gestión una fotocopia de Y con cédula eso ya pueden hacer. y con eso ya gestionan, O sea, ¿verdad? había 52 personas que eran propietarias, entre comillas, de 52 empresas unipersonales que emitieron estas 52 empresas inexistentes 50.000 facturas, 50.000 facturas. ¿En sí, qué periodo de tiempo? 5 años, En 5 años. A sí, 10.000 facturas por año. sí. Estamos hablando aproximadamente de más de 100.000 millones de guaraníes. Creemos que ahora con los controles que hicimos, porque en principio detectamos 14.000 y con el operativo que se hizo con la Fiscalía de allanamiento y se incautó más de 50.000 talonarios. O sea, había 52 pobres personas a quienes en su nombre se montaron empresas que emitieron estas facturas falsas. Correcto. Ninguna era digamos, ¿cómo voy a decir? Ninguna era cómplice, todas eran víctimas también del esquema. Eran víctimas también. Impresionantes. Sí. La organización, pero la impunidad que tenés que tener para crear 52 empresas. No, y lo más llamativo fue que tuvimos que utilizar la tecnología para poder detectar el lugar, porque no estaba declarado el lugar. Entonces tuvimos que utilizar a través del código de IP porque se hacían las declaraciones juradas mensualmente del mismo número de IP, de Claro. estas 52. Entonces tuvimos que detectar la geolocalización a través de GPS en dónde estaba ubicado efectivamente. Y así pudimos llegar al lugar físico, ¿verdad? ¿Qué te sorprendió a vos que sos un especialista en detectar evasores? ¿Qué más, qué te llamó la atención de este esquema? Y lo que me llamó la atención es la forma de trabajar. Para ellos era normal el trabajo, ¿verdad? Inclusive tenían todo bien ordenado en un libro registrado a quién le vendía la factura, por qué monto, ¿verdad? Y sabíamos que no se prestó ese bien o ese servicio, ¿verdad? Realmente estaban bien organizados. Pero lo mejor de todo es que no se filtró la información porque solo se manejó muy herméticamente Entre poquísimas entre personas. muy pocas personas. Inclusive los policías que nos acompañaron al operativo no sabían dónde iban, ¿verdad? Justamente para que no se filtre la información, ¿verdad? Porque este tipo de operativos generalmente se filtran. Pero no es la más grande mega evasión descubierta, ¿verdad? No, no sé eso, Héctor, porque no estaba en la administración anterior cuando también detectaron estos tipos, pero sí puedo decir que el primero en el Departamento Central en Asunción y también puedo decir que están incluidas 3 municipalidades. Eso creo que es un adelanto que se estoy dando. Contanos, ¿qué significa eso? Que también encontramos que se les pedía, estas 52 les pidieron facturas a municipalidades técnicamente. Estamos hablando que hay 3 administraciones municipales del departamento central No, que... no solamente el Departamento Ah, Central, a nivel nacional, 3 municipalidades que se detectó que también adquirieron o tienen dentro de su contabilidad estas facturas de estas empresas unipersonales fantasmas. ¿por cuántos millones? Y yo prefiero no mencionar eso, Pero Héctor, es por una mucho. cuestión. No, no, estamos en el cotejo. Yo creo que el fiscal Ledesma le va a poder dar mayor detalles. Siempre decir lo mismo. Siempre Sí. le tiraba al edema al tema. Pero lo principal es que entonces estamos hablando en lo que hace, porque se habla de todo, pero vos no lo podés contar, no podés decir porque estás No puedo decir los impedido por la nombres. ley. Puedo contar el hecho, pero los nombres no puedo decir por el secreto de las Ni el actuaciones. tipo de negocios también. No, no, lo que pasa es que no recuerdo ahora, ¿verdad? Es de diferentes tipos, ¿verdad? Como te digo, se vendían alimentos, vendían... No te digo de las empresas sí existentes, organizaciones sí existentes que compraron la factura. bueno, ahí hay de todo. Hay empresas constructoras, hay empresas confiterías, hay supermercados, hay empresas recolectoras de basura, hay... ¿Supermercados o cadenas de supermercados? Porque hay que es un supermercado, después está cadena de supermercados. No, no recuerdo bien eso ahora, Héctor. Bueno, está bien. Pero sí, podemos hablar de supermercados y también podemos hablar de supermercados reconocidos, ¿verdad? Ujú, Porque no es solo uno, ¿verdad? ujú, ujú. Así es que eso es importante también hacer esa aclaración. Y es importante también tener en cuenta porque muchos nos dicen, yo no sabía, te dicen. Muchos ya se acercaron y están rectificando sus declaraciones juradas, ¿verdad? Y lo que le decimos es que se mejore el sistema de control Eso. de sus empresas, que haya un sistema realmente de control interno correcto como para poder determinar, que le recomendamos, por ejemplo, que no paguen en efectivo, que paguen a una transferencia bancaria, hagan un cheque,
para poder determinar quiénes fueron los que cobraron esa prestación. Porque algunos te dicen, yo realmente, te cuento una anécdota de una empresa constructora, viene y nos dice, lo que pasa es que mis proveedores no tienen factura y yo para pagarle le pedí que me traiga cualquier factura, te dice. Eh, Y eso está mal, ¿verdad? Es ilegal. Está mal, ¿verdad? Es ilegal. Entonces, evidentemente, si vos vas a comprar de algún lugar, tenés que pedirle la factura y no compre de ese lugar si no te da factura. Es así. Redondeamos. Entonces también en este esquema hay 3 municipalidades de Sí. administraciones actuales, porque son de 5 años atrás. Sí. O sea, no sé si son administraciones actuales, pero sí Hay 3 hay municipalidades. 3 municipalidades donde sí podemos... ¿Todas son del departamento central? No. ¿Son muy grandes las 3 municipalidades? No sé si son grandes, pero no solamente está aquí del departamento central. Y el tema de los clubes, ¿hay una explicación de por qué? Y hay que preguntarle a los representantes legales de los clubes, ¿verdad? ¿Por qué se hizo eso? Si hubo un error, o sea, el motivo, ¿verdad? Van a tener también su derecho a descargo. De hecho, ya se le notificó a todos los clubes. Y bueno, van a tener que traer la documentación que acredite, ¿verdad? No descartamos que puedan haber otros hechos dentro de esta fiscalización que una vez que culmine podamos determinar, ¿verdad? Perfecto. En el caso del fútbol es un poco más particular, Héctor. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos, ¿verdad? Por eso. Entonces la cuestión se va a circunscribir específicamente en el tema penal, ¿verdad? Que puedan determinar un documento de contenido no auténtico por qué estaba dentro de su contabilidad. Entonces eso yo creo que una esfera más penal van a tener que determinar, por un Bueno, lado. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que hay empresas donde estamos hablando de muchos millones, ¿verdad? Donde superan los 5.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ver, ¿verdad? El motivo y las circunstancias por lo o sea, cual hay. hay empresas que compraron por 5.000 millones de guaraníes de facturas falsas. Sí, por eso decía, el tema de los clubes de fútbol, mucho se habló de los clubes de fútbol, sí, está bien, pero yo creo que algo más grave que empresas que tienen que pagar impuestos tengan facturas de este tipo en su contabilidad. También. Muchas gracias, Gracias, Héctor, saludos a viceministro de todos. Tributación, Oscar Uruguay, realmente por este aporte y estos datos. 3 municipalidades también están en este esquema, lo adelantó acá el viceministro de Tributaciones. No puede decir mucho porque está impedido por la ley, pero en algún momento vamos a enterarnos también, creo yo. Vamos a hablar y que esta gente explique por qué hay facturas falsas en su contabilidad. A la vuelta del corte continuamos con la serie de entrevistas a candidatos al Consejo de la Magistratura. Nos toca hablar con el doctor Claudio Baqueta, actual miembro del Consejo de la Magistratura y quien va por la reelección. Atiendan, en el último bloque le vamos a contar una historia terrorífica sobre un papá y una mamá que le perdieron a su hijo menor de una manera absolutamente trágica por culpa de una cadena de responsables que hasta hoy no tienen el peso de la justicia encima. Le vamos a contar esta historia trágica que tiene que ver con algo que ocurrió hace 4 meses atrás en Villa Lisa, con la explosión de 2 tanques de transportadores de gas. Pero ahora estamos con el doctor Claudio Baqueta, miembro del Consejo de la Magistratura, en el anterior periodo presidente del Consejo de la Magistratura y postulante a una reelección de representación de nosotros, los abogados, ante este órgano. Doctor Baqueta, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por la invitación y especialmente a los televidentes. ¿Cómo se evalúa la justicia, doctor Claudio Baqueta, en este momento? Realmente estamos pasando por una situación delicada, Héctor. No estamos bien ponderados la justicia en el país, ¿verdad? Pero yo creo que hay buena voluntad. Creo que la intención de ir mejorando de a poco está presente y bueno, seguiremos trabajando para poder contribuir con eso. Ujú. Hoy día los abogados se enfrentan, digamos, una realidad muy fuerte
el no poder trabajar normalmente a causa de la pandemia. Y esto tiene un efecto directo en el bolsillo del abogado que se dedica al trabajo tribunalicio. ¿Cómo abordar en este momento y cómo pedir a ese abogado que vote por uno para que uno lo vuelva a representar ante el Consejo de la Magistratura? Bueno, realmente hoy la Corte decidió levantar esa restricción, ¿verdad? Acordaron reactivar los plazos judiciales, ¿verdad? Creo que hay horario matutino y también por la tarde ya habrá actividad por los tribunales para dar oportunidad a los abogados a que puedan trabajar, ¿verdad? La realidad es la siguiente, Héctor. Actualmente hoy los abogados tuvimos una restricción por decreto. Prácticamente 60 días estuvimos parados. Y eso realmente es delicado en el sentido de que aquellos abogados que no tienen un ingreso del Estado, actualmente estamos 60.000 abogados más o menos, de los cuales hoy con nuestra elección nos damos cuenta de que son 31.700 abogados los que ejercen el día a día la profesión buscando justicia para sus clientes y también llevando el pan a su casa. Son personas que no tienen un ingreso mensual por parte del Estado. Entonces, realmente son 31.700 personas que están en una situación delicada hoy en día, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Cuando se habilitan mínimamente los tribunales, si bien es cierto, ya te dan la oportunidad de trabajo, pero también nuestros clientes están en nuestra misma situación, seguramente tuvieron que cerrar sus comercios, aquellos vendedores ambulantes también que de repente buscan justicia, no pudieron trabajar y de esa manera tampoco ellos pueden pagar los honorarios de los abogados. O sea, es una cadena que se va agrandando, ¿verdad? La ventaja que tenemos, Héctor, es que hoy en día nosotros hemos demostrado que en 3 años y medio de gestión, una gestión transparente, una gestión que realmente acompaña al abogado en su día a día, hace que sea mucho más fácil hacer campaña, hace que sea mucho más fácil pedir a los colegas el voto en estas elecciones que vienen el 21 de noviembre. ¿Por qué te digo? Tuve la oportunidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Gracias a la confianza que me dieron mis compañeros, y a partir de ahí vinieron habiendo cambios positivos dentro de la institución, ¿verdad? Más transparencia, empezamos a transmitir, eh, a transmitir las audiencias públicas en vivo, las sesiones en vivo. Es cierto, hoy hay una ley que obliga a las instituciones a transmitir en vivo las sesiones. Nosotros ya hicimos eso antes de que salga esa ley, ¿verdad? Entonces es importante que eso también se sepa, porque la idea siempre fue que los colegas puedan ver cómo se hacen las cosas, que conozcan el consejo de adentro y de afuera. ¿Qué significa eso? No significa que lo que esté bien, que lo que se esté viendo esté bien, ¿verdad? Justamente es para que los colegas tengan la oportunidad de reclamar lo que está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo como abogado, ¿qué busco? Busco que se me respete, ¿verdad? Estamos cansados que todas las cuestiones ¿cómo te voy a decir? Que se decidan entre cuatro paredes. Entonces, eso es lo que hoy tiene que terminar, Héctor. Ahora, tu larga experiencia en el gremialismo te llevó al lugar donde estás ahora Sí. por el voto de los colegas. Pero te voy a expresar un pensamiento que ya compartí contigo de manera privada en muchísimas ocasiones y en conversaciones periodísticas. Yo le veo a los miembros del Consejo de la Magistratura, pero en particular a los representantes del gremio, como integrantes de un órgano que se volvió una especie de agencia de empleos. O sea, este órgano constitucional de una importancia enorme se ha convertido en una especie de colegiado de analistas de recursos humanos. Y eso golpea más cuando los candidatos que nos piden a nosotros los abogados los votos van y, digamos, al parecer para muchos se olvidan de nosotros y las realidades del día a día. Esa sensación, ese pensamiento o tal vez esa realidad, ¿cómo se modifica? Bueno, realmente es una situación que se da hoy en día, ¿verdad? En el tema de que
eh, muchos colegas se presentan a los concursos, Héctor. Para un cargo de juzgado de paz hay más de 700 postulantes, ¿verdad? Para un cargo de defensoría hay 1000 postulantes, ¿verdad? Entonces hoy tenemos una suerte de reglamento que debería de ser perfeccionado independientemente a que sea una herramienta para el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Para seleccionar a los 3 mejores postulantes para la terna, ¿verdad? Es cierto, llega un momento que uno dice, bueno, los 3 mejores puntajes. Personalmente a mí eso me parece que es muy injusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente tenemos colegas jóvenes, ¿verdad? Que de repente terminan la facultad, ya hacen la escuela judicial, automáticamente ya hace diplomado, ya hace maestría, ya es doctor a los 31, 32 años, ¿verdad? Y hay muchísimos colegas que de repente ya tienen más de 20, 30 años de experiencia en los pasillos, ¿verdad? Ya tienen más de 30 años de experiencia en la vida profesional, que no tuvieron la oportunidad de hacer todos esos cursos que hoy son un requisito, ¿verdad? Prácticamente para concursar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Viene un colega abogado que, 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 que se siente con el derecho real de acceder a un juzgado, ponerle un juzgado de primera instancia, a un tribunal de apelaciones, y no puede concursar porque el puntaje, no tiene el puntaje de la capacitación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Periódicamente, yo lo que estoy hablando no quiero lo que me creas vos, Héctor, ni mucho menos la gente. Quiero que miren, ¿verdad? Que miren y se den cuenta de lo que estamos hablando. Yo estoy peleando por aquel colega de repente. Si bien es cierto, siempre estamos buscando un colega que de repente sabemos de su trayectoria, conocemos su idoneidad, su capacidad, su experiencia en el trabajo, en la especialidad, ¿verdad? Pero que no tiene el tercer mejor puntaje para entrar en la terna, ¿verdad? Entonces, por esas personas nosotros peleamos para que por lo menos procurar, soy uno entre 8, ¿verdad? De repente hay veces que gano la posición, de repente hay veces que no gano la posición, pero por lo menos le dejo bien parado a esa persona, porque yo considero que la experiencia que uno gana vale más que el título que está colgado en la pared, ¿verdad? Porque el título de repente ya se ha demostrado en muchos casos de que mucha gente compra también los títulos, ¿verdad? O sea, Claro. nosotros estamos hablando de Hay un experiencia, miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados que ¿verdad? está en discusión. Bueno, o sea, yo a lo que quiero ir es que nosotros peleamos exclusivamente por la experiencia, por la trayectoria. ¿Para qué hacemos eso, Héctor? Para que el colega no tenga miedo de concursar, para que el colega se sienta con el mismo derecho de aquellas personas que tienen más oportunidad de repente. Tienen dinero, pueden hacer los cursos, de repente hay algunas veces que la Corte mismo paga los cursos para sus funcionarios, el Ministerio Público también tiene centro de capacitación para sus funcionarios, y eso es lo que nosotros los abogados no tenemos. Entonces, está la escuela judicial, ¿verdad? Si bien es cierto, pero también es limitante para algunas personas porque también se paga para acceder a la escuela judicial, ¿verdad? Entonces, es una situación muy delicada la que estamos viviendo hoy como abogados particulares y por sobre todo, ¿verdad? Tratar de dar oportunidad a la gente, ¿verdad? No estamos todavía en el ámbito del tiempo electoral en donde los postulantes pueden hablar de su plataforma electoral. Pero si me permito decirte, ¿cuál es el factor de cambio? ¿Qué cambio podrías ingresar al interior del Consejo de la Magistratura? Cuando insisto en esta idea, el Consejo de la Magistratura lo veo como un órgano constitucional muy importante vinculado a la Administración de Justicia, pero que a mi entender está ausente en los grandes debates que tienen que ver justamente con el Poder Judicial. ¿Eso cómo se puede modificar? Porque vos sabés de la exigencia del gremio de abogados que quieren un servicio de justicia eficiente, que no quieren morosidad y que mucho menos quieren impunidad. Pero principalmente los abogados, los colegas abogados, quieren trabajar tranquilos. En ese tipo de grandes debates lo veo ausente al Consejo de la Magistratura. El tema es el siguiente, Héctor, ¿verdad? Te voy a explicar en dos etapas para que pueda entender vos y también la teleaudiencia, ¿verdad? Si bien es cierto, el Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional muy importante, pero su única función es elaborar las ternas, ¿verdad? Nosotros publicamos las ternas de acuerdo a la comunicación de la Corte Suprema de Justicia,
¿verdad? Esa es nuestra única función constitucional, por así decirlo. Claro. Pero en mi caso, como representante del gremio de abogados, y estoy recorriendo periódicamente el departamento central, los departamentos, todo el país, y realmente hay una situación que piden los colegas abogados, la creación de más cargos, de más juzgados. Sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como representantes de abogados? Actuar de gestores, ¿verdad? Actuar de gestores ¿en qué sentido? Acompañar a los gremios de abogados. Sí. ¿Cuál es el tema? Nosotros hoy somos 60.000 abogados, Héctor, pero no estamos unidos, ¿verdad? No estamos unidos como gremios. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a lograr la creación de juzgados para el departamento central. Pues mi teoría, yo fui pasillero, vos sabés, Héctor, no conocimos los pasillos de los tribunales. Siempre tropezamos con las mismas situaciones, ¿verdad? La burocracia, la injusticia, de repente hay funcionarios que te tratan mal y nos da gusto trabajar de esa manera. Hoy estábamos en una reunión en ITA, nos estaban comentando que el juzgado, el único juzgado penal de J. Augusto Saldívar abarca 6 distritos del departamento central y eso realmente es una locura, ¿verdad? ¿Por qué? Central tiene más de 3 millones de habitantes, ¿verdad? Y es una locura que solamente un juzgado para 6 distritos, ¿verdad? Esa clase de papel es el que se ¿verdad? espera de Entonces, un miembro del Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que estamos haciendo es pelear justamente con la Corte, ¿verdad? Acompañamiento del gremio para que la Corte pida la creación de esos cargos, ¿verdad? Por lo menos un juzgado de primera instancia, un juzgado penal civil o multifuero, ¿verdad? Para cada distrito. Yo creo que es justo y necesario en el sentido de que los colegas abogados, o sea, puedan trabajar tranquilos, ¿verdad? O sea, en primer lugar, la mora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque el juez tenga buena voluntad, es imposible que pueda estar al día con tantos expedientes, ¿verdad? En segundo lugar, la comodidad para los colegas abogados y también para los funcionarios, ¿verdad? Imagínate si estamos hablando de J. Augusto salir a un solo juzgado, la aglomeración de gente que debe haber ahí. Impresionante. ¿Verdad? Es impresionante, ¿verdad? Si acá en el Poder Judicial de Asunción, que es una cosa enorme, ¿verdad? Hay más de 20 juzgados civiles, hay más de 15 juzgados penales, hay no sé cuántas salas. En Asunción Capital creo que hay más de 500, 600 mil habitantes nomás, ¿verdad? Entonces, no sé cómo te voy a decir, o sea, son situaciones que se dan, ¿verdad? Perfecto. Bueno, doctor Claudio Baqueta, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Héctor. Vamos a volver a encontrarnos en la otra parte. Esto es la presentación de todos los candidatos. Luego vamos a sortear y en cada programa vamos a tener a los candidatos que estén, obviamente, pero que van a sentarse ya sorteados, porque no lo vamos a poder tener todos juntos. Pero esta primera parte, hasta llegar, creo que nos va a llevar 4 programas más, es tenerla a todos los candidatos posibles. Obviamente, todos los candidatos tienen mi número de teléfono y de la producción. Ya incluso uno de ellos se comunicó conmigo y agendé con este candidato para el otro miércoles. Y también a todos los que quieran estar, los candidatos, por favor se comunican conmigo y será un placer darle el espacio correspondiente que le estoy dando al doctor Sosa Vareiro en el anterior programa y el doctor Baqueta en este programa. Doctor Claudio Baqueta, el placer de siempre. Muchas gracias, Héctor, a vos y realmente gracias por la invitación y por el espacio. Saludos a todos los televidentes. Nos vamos a volver a encontrar en este proceso electoral sí o sí. Después de la inscripción de las candidaturas debería ser, Héctor. Después de la inscripción de las candidaturas. ¿Vos creés que no llegan todos? Y vamos a ver. Ya me adelantó algo. Bueno, gracias, doctor Baqueta. A la vuelta del corte, la historia de terror del día de hoy. No se despegue de la pantalla de Unicanal. Una historia de terror en serio. El 15 de junio en la ciudad de Villaliza, en hora de la tarde, en un lugar que estaba clausurado por la municipalidad de Villaliza y que en los papeles ahí debía funcionar
una agencia de turismo explota un camión transportador de gas de un emblema y al lado estaba otro que estuvo a punto de explotar y que pertenecía a la petrolera estatal Petropar. Los dos eran transportadores de gas. ¿Qué estaban haciendo ahí? En un lugar clausurado por la Municipalidad de Villaliza, que no tenía ningún tipo de habilitación para funcionar como taller y mucho menos para manipulación de camiones cisternas. Pero estaba habilitado o estaba abierto y ahí se estaban haciendo no sé qué tipo de trabajo. Se explota uno de ellos. Por esa explosión mueren 3 personas, 2 operarios de ese taller ilegal y un niño de solo 14 años que estaba en el lugar que debe ser el lugar más seguro para una criatura, para un niño, para un adolescente. Estaba en su casa. Él se llamaba Nazareno. Hoy nos acompañan los papás de Nazareno. Nos acompañan por un lado Fernando Rovegno y Silvina Arese. Gracias por estar con nosotros. El próximo 15 se cumple una fecha más de este luctuoso hecho, en donde la justicia califica esto como un hecho doloso, como un hecho culposo, cuando a mi entender debería haber acá un cambio de carátula. ¿Cómo ven ustedes el caso? ¿Y qué tienen ahora de toda esta historia? Podría decir que nada, como fue desde el principio, porque primero los tiempos, pero pasan los tiempos y sigue sin haber nada. Eso es lo que... La verdad no es tan fácil explicar que no haya nada. Porque sí, nuestro abogado está detrás, pero son casi 4 meses. Y recién ahora con los urgimientos y todo detrás, pero en síntesis, siguen la misma carátula y no están imputados todos. Porque no se le puede imputar solamente al dueño del taller. Que no era un taller. Que no era un taller. Era una agencia de turismo, sí, en los papeles. Porque para mí más grave es que los camiones estuvieran ahí. Porque un sinvergüenza cualquiera podría decir, sí, yo hago cualquier cosa, pero una persona que es el dueño de una transportadora de gas, sabe y maneja y habrá tenido todas las habilitaciones también los camiones y todo, y sabe que con eso no se juega. Pero estaban ahí. Vamos a decir, el señor Hortellado, dueño de Total Gas. Yo me hago cargo de decir el nombre. Total Gas, el dueño es Hortellado, el rey más o menos de Villaliza. Lo digo yo, me hago cargo. Y yo me hago esta pregunta. Como una persona que tiene toda una trayectoria en el manejo y distribución de gas, que es un gran importador, que toda la vida tuvo camiones, que fue miembro de la asociación de la Cámara de Gas y todo. Como una persona que supuestamente está tan en el tema, va a enviar un camión ahí y no sabía nada. Y que encima el dueño del taller era su sobrino. ¿Y la gente de Petropar que nunca se comunicaron con ustedes? No, nunca. Ni la gente de Total Gas, ni la gente de Petropar nunca se comunicaron con ustedes. No. ¿Nunca? No. Un pésame, una corona. No. Disculpen, fue nuestra responsabilidad que haya explotado eso y que haya muerto el hijo de ustedes. No. Quien se acercó a mí el día del peritaje fue la hermana del dueño del taller a decirme, a darme el pésame. Sí. Y no sé cómo es la reacción que uno debe tener, ¿verdad? Pero yo le dije, yo no quiero tu pésame, le dije, porque no me sirve. Vos decías, sí, señora. Te quiero, porque para mí fue muy doloroso eso. Entonces, ella me dice, usted no tiene derecho, usted no es la única que sufre, me dice. Y me empezó a decir un montón de cosas. Y la verdad no entiendo a la gente. ¿Qué esperaba ella de mí? Que le diga, ay, sí, muchas gracias porque me estás dando el pésame cuando pasó semejante cosa y nadie me fue a decir, ¿necesitas algo? Don Fernando, vez pasada en la radio dijiste una frase muy fuerte. Tenemos la foto de Nazareno, si me pueden poner, por favor.
a mi hijo lo mataron, a mi hijo lo asesinaron. Sí, dije exactamente asesinaron a mi hijo, porque ese taller no debería estar ahí. Es, como dijo Silvina, el sobrino del dueño de Total Gas. Ahí está Nazareno. La otra empresa que está con Petropar, que es KIM SRL, también llevó su camión y ellos saben perfectamente que no se deben llevar esos camiones a cualquier lado. Y lo llevaron a ese lugar y a consecuencia de eso, un hijo mío no está más. Mi otro hijo estuvo en terapia intensiva casi 15 días con respirador, hubo que operarlo y jamás apareció nadie a decir, che, ¿necesitan algo ustedes? Por suerte, muchos amigos nuestros nos ayudaron porque es muy fácil. Vienen ahí en emergencias médicas y te dicen, queremos operar a tu hijo y cuesta tanta plata. Y vos tenés que tener esa plata en ese momento porque lo operan al otro día. Y si no tenés la ayuda de gente que te da una mano en ese momento, ¿qué haces? Ni siquiera tuvieron la decencia, ni la gente de Petropar, Mira, ni la gente de Total Gas, ni la gente de KIM, que es la transportadora, la decencia de decir, señora, señor, ¿en qué le podemos ayudar? Por lo menos Nada. absolutamente nada. Tal es así que nos ayudó el intendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia, y nos consiguió para poder enterrar a nuestro hijo, porque había que enterrar y nosotros estábamos en emergencias médicas en el Parque Serenidad de Villa Elisa. Nos dio una mano el señor intendente. Nadie más sino, ¿cómo hago yo para estar con nuestro hijo que se estaba muriendo en emergencias médicas con un pulmón colapsado y 8 costillas rotas? Y teníamos a la vez que enterrar a Nazareno y nadie apareció para decir en qué los ayudamos. Así de simple fue. Ahora, ¿cómo quedó el otro hijo, el hijo mayor de ustedes? ¿Cómo está? Está bien, gracias a Dios está bien. Él realmente es un milagro, porque hasta los médicos le dijeron que es un milagro. Y lo atendieron muy bien en emergencias médicas. Yo tengo que agradecer con toda mi alma a la doctora, que no me acuerdo su apellido, a la doctora Olga, al doctor que lo operó, y lo cuidaron muchísimo. Pero es extremadamente difícil. A mí sí me van a decir cuál fue el momento peor. Aparte, el primer día fue horrible, ¿verdad? Pero al segundo día tener que decidir, porque era el momento en que estaba más crítico Ilan, que en ese momento me dijeron lo iban a entubar y que estaba muy mal, y yo tenía que ir al entierro de Nazareno. Y yo dije, de una forma y otra no me voy a perdonar nunca. Si me voy y se muere el otro, y si no puedo no ir al entierro. Esas cosas no tienen precio, ese dolor no tiene compensación. Destruyeron nuestra familia. Mi otro ya hijo, nunca más va a que ser nada lo mismo. mi otro hijo, que es especial, tiene 20 años, pero él tiene una forma de ser, de ver las cosas diferente. Hoy me dice, yo los odio, me dice, a esa gente. Y yo le dije, no, pero no tenés que odiar porque te hace mal a vos, le dije. Ya vas a ver, Dios, y la justicia va a hacer que paguen lo que hicieron. Sí, pero me arruinaron la vida, me dijo él. Esa es la respuesta de un chico que ve las cosas de una forma simple. Todo lo que ellos pasaron no figura en ningún lado tampoco. Él estaba ahí, se salvó de milagro porque estaba más contra la explosión, solo que lo que cayó no cayó para el lado que estaba él. Y no sé, esas son cosas que cuestan mucho acomodar todo lo que uno vive después, el día a día. Aparte de que las cosas no van a volver nunca para atrás y Nazareno no vuelve. Además, la gente no sabe realmente que enfrente del taller de turismo hay una estación de servicio. A 30 metros está la comisaría 17 y al lado está el colegio Achucarro. Que ahora no hay clase, Si pero la explosión iba para ese lado y explotaba la estación de servicio,
dicho por los bomberos, no por mí, la mitad de Villa Elisa desaparece. Y uno ya después de casi 4 meses mira y no pasa nada, todo bien, no sé, no sé qué pasa con el Ministerio de Industria y Comercio, no sé qué pasa con INTN, no sé qué pasa con Petropar, todo normal, todo bien, cuando el peligro que hubo en ese momento ahí pudo haber terminado en, como suelen decir, en algo pero extremadamente grave, y todo sigue igual. ¿Usted vio algún comunicado que diga que el ministerio va a investigar cómo están manejando los camiones? Que Petropar diga qué está pasando yo no sé cómo se delega el tema porque los transportistas son independientes del por lo mismo emblema tienen y que todo estar eso. controlados por Petropar y la Dirección de Combustible de Petropar. Sí. De Petropar y del Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, yo no sé cómo es la cadena de responsabilidades, ¿verdad? Pero lo que sí sé que ninguno hizo algún comunicado en ningún lado. Tengo entendido que Petropar hizo un comunicado que ellos se desligaban que no tenía nada que ver con lo que pasó. Ah, increíble. Increíble. A mí no lo vi, pero me dijeron que publicaron un comunicado. Vamos a preguntar y golpear muchas puertas con respecto a este caso. Y lo peor de todo, la carátula del caso es homicidio. No, homicidio Culposo. culposo. Homicidio culposo y solamente para O sea, para el la del dueño justicia, del taller. ¿Qué claro. pasa con los demás? Para el dueño del taller solamente. ¿Y qué pasa con esta cadena de responsables? Y me hago cargo yo, cualquier cosa, a mí me demandan si quieren, pero a mí me van a tener que explicar. Esta es la cadena de responsables. Javier Morales Hortellado. Javier Morales Hortellado. Javier Morales Hortellado. Los dueños de los camiones Gas Total, que es la familia Hortellado. Ñan de Gas, de la transportadora que es de Petropar, pero también la transportadora KIM SRL, de la familia Aguiar. Los dueños del gas, las importadoras, fraccionadoras y vendedores del gas, Gas Total S.A. de Ausberto Hortellado e Hijos. Ñan de Gas de Petropar y el cliente de Petropar KIM SRL. Pido justicia. Lo mataron a Nazareno. Esta cadena de responsables son responsables de haber metido 2 camiones cargados de gas en medio de Villa Elisa para ser manipulados. Acá hay una cadena de responsables que no está siendo molestada. Estas personas deben pagar ante la justicia y no es posible que el Ministerio Público crea que meter 2 camiones cargados de gas en medio de una ciudad, en un lugar que estaba clausurado y jamás tenía que funcionar como un taller, no puede ser que para la justicia, para el Ministerio Público, eso sea un hecho culposo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la justicia? Estos padres ni siquiera se les llamó por decencia. Esta gente citadas le tenían que haber llamado a este papá, a esta mamá, por decencia. Pero ni decencia tienen, ni decencia tienen. Y me hago cargo yo. Junto a mí vengan y a mí vengan a dar explicaciones. Porque ellos tuvieron que enterrar a su hijo, a Nazareno, que solamente tenía 14 años y estaba en el lugar más seguro que puede ser para una criatura, su propia casa. Y ahí murió por culpa de ustedes. Por culpa de ustedes y no solamente del dueño de ese ilegal taller. Las cosas por su nombre. Y los culpables tienen que pagar. Pues no puede ser que esta madre y este padre que enterraron a su hijo de 14 años, que estaba en el patio de su casa y que fue aplastado por una pared, no puede ser que ellos vengan a seguir rogando por justicia. Y ni la gente de Petropar, ni la gente de los Hortellados, ni la gente de Total Gas, ni la gente de KM, nunca tuvieron la decencia siquiera de llamarlos. Y no quiero decir nomás una grosería, pero la impunidad cansa y alguna vez van a darse cuenta de lo que puede causar. Gracias, señora, gracias, señor. Disculpen la efervescencia, pero si a mí me golpea la historia de ustedes, ni me quiero poner en el zapato de ustedes. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Y vamos a continuar esta historia. Vamos a continuar. Y la carátula, ¿se cambia o se cambia? O esto se deja de llamar causa justa.
Nos vemos el otro miércoles. Chao.